Saludos y bendiciones, bienvenidos a la lectura de hoy. Hoy estamos con el título Mi testigo está en los cielos, escrito por Frank Mills, publicado en La Verdad para Hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en este ministerio. Que el Señor les bendiga. Mi testigo está en los cielos, capítulo 16 de Job. Aunque no se ha vuelto a mencionar a Satanás como al principio del libro, el maligno continúa siendo el adversario en esta poderosa historia poética. Satanás constantemente, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Detrás de escena, y sin que nadie lo sepa en esta historia, Satanás estaba utilizando cada arma en su arsenal para atacar y luego devorar a Job, destruyendo su fe. Los dardos de fuego del maligno, Efesios 6:16, se lanzaban verbalmente a Job y lamentablemente provenían de las palabras acusatorias de los tres amigos de Job. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 nos dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Como adversario de Dios, Satanás ha estado utilizando a Elifaz, Bildad y Zofar para acusar a su hermano Job. Así como Job no tenía ni idea acerca de la participación de Satanás en su desgracia, los amigos de Job no se daban cuenta del hecho de que Satanás quería sacar provecho de ellos para lograr su misión. Vea 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Satanás estaba utilizando sus palabras desagradables y acusatorias para afianzarse en la mente y el corazón de Job. Como Job tenía un adversario formidable, necesitaba encontrar un defensor que lo acompañara para ofrecerle fortaleza y apoyo. En este capítulo, Job buscaría en la profundidad de su reserva de fe y encontraría a su verdadero defensor. La historia de Job nos alienta a perseverar y a mantenernos firmes en nuestra fe. Cuando somos tentados y probados, sabemos que no estamos solos. Pedro escribió: al diablo, resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, versículo 10. Job necesitaba un defensor que lo fortaleciera y lo asentara. Como cristianos tenemos un defensor en el cielo, y Él también nos fortalecerá y asentará. Los amigos de Job habían sido consoladores molestos. Job se encontraba en un momento en el que no sabía qué decir o cómo responder a sus acusadores. Miró a sus tres acusadores y de una manera directa los llamó consoladores molestos. Job 16:2. Los tres amigos de Job habían estado con él día tras día, pero no lo habían consolado ni alentado. La Biblia nos enseña a consolarnos y a alentarnos entre nosotros. Hebreos 3:13 nos dice que antes exhortaos los unos a los otros cada día. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y versículo 4, Pablo escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Obviamente, Job estaba sufriendo, pero sus tres amigos no lo habían consolado ni alentado. De hecho, habían sido consoladores molestos y lo habían desalentado con sus palabras vacías y discurso vacío que parecían no terminar nunca. Job capítulo 16, versículo 3. Job intentó dar vuelta a la conversación cuando les pidió que visualizaran sus roles invertidos. Si se invirtieran los roles, Job les dijo a sus amigos que intentaría fortalecerlos y consolarlos para que la consolación de sus labios pudiera apaciguar su dolor. Job 16:5. Los buenos consoladores deben brindar consuelo a los amigos que están sufriendo, y los verdaderos amigos deben compartir las penas. Lamentablemente, este no había sido el caso de Job y sus tres amigos. Job llegó a una conclusión triste y falsa.
En ese punto de su respuesta, los comentarios de Job se volvieron hacia Dios. Job habló en voz alta y revisó su situación. Luego de escuchar las tenaces y largas lecciones de cada uno de sus 3 amigos, y luego de no recibir respuesta de Dios a sus preguntas, Job llegó a la conclusión de que Dios debía ser su adversario. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas. Su furor me ha despedazado y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. 16, 7 al 9. Job estaba fatigado, estaba agotado física, mental y emocionalmente. Lamentablemente, él atribuyó su cansancio a Dios y llegó a una conclusión falsa. Job vio a Dios como su adversario. Es trágico cuando una persona piensa en el Señor Dios de esa manera. En 1976 me senté en una clase bíblica de primer año en la Universidad de Harvard. El profesor era el Dr. Neil Prior y tuvo un profundo impacto en mí. Recuerdo al Dr. Prior citar Romanos 8:31, donde el apóstol Pablo hace la pregunta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca me olvidaré cuán apasionado y seguro se sentía el Dr. Prior cuando enfatizó el hecho de que Dios es por nosotros. Satanás es nuestro adversario, no Dios. Job, sin embargo, no pudo ver eso. Job creyó que Dios le había entregado y hecho caer en las manos de los impíos. 16:11. Job dijo: próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Job 16:12 y 13. Nuestro Dios no trata a sus hijos de esa manera. Nuestro Dios no nos agarra, sacude o nos pone por blanco de sus flechas. Somos blancos del maligno, Lucas 22:31. Y los dardos de fuego que se cruzan en nuestro camino provienen de Él. Efesios 6:16. Job también había llegado a la conclusión de que Dios es un Dios sin misericordia. Job 16:13. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. En Salmo 100, verso 5, el salmista escribió: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Job continuó su reflexión mirando a su alrededor. Cuando Job observó a la gente que se encontraba a su alrededor, no le gustó lo que vio. Le habían herido con sus palabras y acciones. Job 16:10-11. Job les llamó mentirosos y creía que eran impíos. La gente a su alrededor había rechazado su declaración de inocencia y había sido severa con él. Job incluso mencionó que había formado una multitud en su contra. Job 16:10. Job encontró su defensor en Dios. Después de ver a Dios como su adversario y observar a los impíos a su alrededor, Job describió cómo se sentía. Dijo: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Job 16:16. ¿Ha visto alguna vez a alguien con una tristeza profunda y supo que esa persona estaba en una angustia grave por la expresión de su rostro? Job tenía una expresión de angustia y era evidente que tenía un profundo dolor. Job necesitaba desesperadamente un defensor que lo consolara y lo fortaleciera. Después de sostener su inocencia, Job entonces levantó la vista y declaró: el que está en las alturas es mi defensor. Job 16:19. Job encontró a su defensor cuando levantó la vista. Como cristianos tenemos un defensor en lo alto que va a fortalecernos, consolarnos y defender nuestra causa delante de aquel que es por nosotros. Hoy nuestro defensor en lo alto es Jesús. Juan escribió que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Conclusión. Santiago, el hermano de Jesús, escribió: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Santiago, capítulo 5, versículo 10, versículo 11. En el capítulo 16, Job no creyó al principio que el Señor es misericordioso. Pero luego Job alzó su vista y encontró a su defensor. Esa perspectiva divina le dio poder para perseverar y finalmente descubrir que Dios es misericordioso en verdad. Gracias por acompañarnos una vez más en estas lecturas. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Y recuerden que se puede suscribir al canal para estar atento a todas estas publicaciones.